para que no continúe con su obra. Hoy he invitado a platicar con nosotros a los destacados doctores Alfonso de Silva Gutiérrez, urólogo, y Víctor Narváez Osorio, director del Hospital Juan Gran Casasus, para este tema, porque además están haciendo una serie de actividades, una campaña prácticamente. Y creo que todos los varones tenemos que estar muy pendientes de eso, sobre todo los que estamos del cuarto piso para arriba, ¿no? Así que, buenas tardes, bienvenido, Alfonso, qué gusto saludarte. Gracias, Chuy, buenas tardes, gracias por la invitación. Víctor, ¿qué tal? Sí, gusto en saludarte, tardes. Bienvenido. El gusto es mío, muchas gracias por el espacio. Te nomás habías estado en la pantalla, no habías venido aquí a la cabina. Así es. Muy bien, digo, en a fondo, en el reportaje, sí. Bueno, vamos a entrar por lo elemental, ¿no? ¿Qué es el cáncer de próstata, Alfonso? Sí, gracias, Chuy. Mira, el cáncer de próstata es el cáncer más común de nosotros los varones después de los 45 años. En muchos países del mundo, sobre todo en países desarrollados, han logrado abatir el cáncer de próstata en la posibilidad de detectarlo a tiempo y evitar las muertes. En México, lamentablemente, esto no ha pasado. Ponerte un ejemplo. Países desarrollados, el cáncer de próstata ocupa la tercera, cuarta causa de muerte por cáncer en varones. Ahora en el 2022. En México sigue siendo la primera causa de muerte en varones. ¿Y esto por qué? Primera, yo creo que yo es importante puntualizar eso. Primera causa de muerte en varones. En nuestro país. Es correcto. Bien, adelante. Bien. ¿Por qué se da esto? Porque en México todavía seguimos detectando cánceres de próstata en etapas avanzadas. El 85%, 80% de los varones promedio, cuando llegan a un diagnóstico de cáncer de próstata, ya llegan con una enfermedad avanzada. ¿Esto qué significa? Pues que el cáncer de próstata ya se salió de la próstata y que ya está en otros órganos, lo que comúnmente se conoce como metástasis. El cáncer ya se diseminó. Cuando el paciente se encuentra en esta etapa, pues es muy difícil poderlo curar. Ya prácticamente lo que podemos hacer es tratar de controlarlo, paliarlo, pero no curarlo. Ahora, ¿se puede prevenir? No. No se puede prevenir. Eso es importante. Pero se puede detectar a tiempo. Se puede detectar a tiempo. Y esa es la gran virtud. No se puede prevenir. No. O sea, no hay nada que yo como varón pueda hacer para que no me dé cáncer de próstata. Si me va a dar, si genéticamente lo voy a desarrollar, si existiesen algunos factores de estímulo externo que pudieran afectarme, lo voy a presentar. Es como el cáncer de mama en la mujer. ¿La genética tiene que ver? Sí, tiene que ver. Por ejemplo, en el cáncer de mama, cualquier mujer puede tener un cáncer de mama. En el cáncer, las leucemias en los niños, cualquier niño puede tener una leucemia. El cáncer de próstata lo puede desarrollar cualquier varón. Y desde el punto de vista genético, existe predisposición genética, ojo, no herencia. Significa, por ejemplo, que si mi padre, mi abuelo, mis hermanos, alguno de ellos ha padecido de cáncer de próstata, yo tengo entre 10 a 30 veces más posibilidad de tener un cáncer de próstata que una persona que su familia en línea directa no lo ha tenido. Pero puede ser cualquier tipo de cáncer que ya me predispone al cáncer de próstata, o sea, que haya padecido algún familiar. No, básicamente es cáncer de próstata asociado con cáncer de próstata. Las alteraciones genéticas que se presentan y que pudieran de alguna manera transmitirse tienen que ver específicamente con cáncer de próstata. Mucha gente va a decir, pues estoy tranquilo porque en mi familia no ha habido cáncer de próstata. Sin embargo, eso significa que estamos dentro del rango cuando estamos arriba de 45 años de poder padecerlo. Y es un volado que nos estamos jugando. Aunque no haya el dato genético. Claro. Yo puedo presentar cáncer de próstata sin haber tenido carga genética para cáncer de próstata. Y puedo ser el primero en debutar en mi familia. Ahora, yo desde los 40 años de edad me hago examen de check-up, como le llaman, de todo. Me revisan de todo. Bueno, de la piel hasta hace poco empecé a ir acá con el doctor Narváez, por cierto. Muy bien. Pero sí, no habría yo tenido, no se me había ocurrido, nadie me había, pero en fin. Entonces el análisis para detectar es el antígeno prostático, ¿no? Que es a través de la sangre. Es correcto, el antígeno prostático es un análisis muy importante y muy fácil de realizar. Se hace con una pequeña muestra de sangre. Para realizaros el antígeno prostático hay que tener 3 días de abstinencia sexual para que salga en los rangos considerados como adecuados, ¿verdad? Una muestra óptima y se pueda analizar de manera correcta.
Sin embargo, el antígeno prostático no es suficiente, ¿ok? Por eso es importante acudir con el médico, platicar con él en relación a algunos síntomas que pudiera uno en un momento dado tener, que obviamente el médico le va a interrogar o le va a preguntar. Y en algunos pacientes también necesitaríamos revisar la próstata, hacer una exploración digital de la próstata para encontrar algunas alteraciones que solamente a la exploración física podríamos encontrar. Aún que el antígeno prostático puede elevarse en cáncer de próstata, no solamente se eleva por cáncer, ojo. Es un marcador específico para próstata, mas no es un marcador específico para cáncer. También se eleva en hiperplasia prostática, que es el tumor benigno, en infecciones e inflamación de la próstata, como la prostatitis. Y pudiera no elevarse en algunos pacientes con cáncer. Aunque es la minoría, también esto puede pasar. Hay como una agenda, una programación para recurrir al tacto rectal. Sí, desde luego. La prueba de antígeno prostático es lo primero que hacemos. Ajá. Y con eso nos presentamos con el médico, platicamos con él. Él normalmente va a hacer algunas preguntas en relación a síntomas, que si cómo orinamos, si el chorro es delgado, si goteamos al terminar de orinar, si nos levantamos en la noche, etcétera. Después de esta Después de todo esto, exacto. No quiere decir que cada consulta tenga que pasar a la revisión. No, cada 4 años, no es necesario. Cada 10 años tenga yo que hacerme el... No, Chuy, a ver, el esquema sería el siguiente. Tengo un antígeno prostático elevado o fuera de un rango para mi edad. ¿Existe el riesgo de que tenga un cáncer de próstata? Sí. ¿Valdría la pena que me revisara con el médico en ese momento? Sí. Para descartarlo y ojalá no lo tenga. Si existe una zona sospechosa con un antígeno alto, al momento de la revisión estaría indicado pasar a la siguiente fase, que sería hacer una biopsia a la próstata para determinar la presencia de células malignas. Resulta que tengo un antígeno normal y no tengo sintomatología urinaria en este momento. Me siento bien, tengo 45 años, 47, 50, orino sin problemas, mi antígeno está en rangos normales. ¿Necesito revisarme mi próstata? No. Podría platicar con el médico. Hoy el tacto rectal, la revisión es una revisión consensuada entre el médico y el paciente. El médico tiene que revisar cómo se encuentra el paciente en relación a sus síntomas, en relación a sus signos, en relación a su antígeno, y entonces le plantearía al paciente la importancia o no de realizarse en ese momento una revisión. Bien, ahí en el Juan Graham, doctor Víctor Narváez, ¿qué tan frecuente es que lleguen pacientes con cáncer de próstata? Frecuente, Chuy, y además preocupados ahora más todavía, porque si en el 2020 tuvimos 53 casos de cáncer de próstata, bueno, nuevos casos. En el 2021 ya estábamos en 75. Ahorita ya estamos casi en 90 casos nuevos de cáncer de próstata. Y el tema más importante, y lo tocaba el doctor de Silva, es que es el 85% de estos pacientes, es decir, de cada 10, 8, 9, llegan en etapa avanzada, donde lo que podemos hacer ya es bien poco. Paliativo. Es paliativo. En un cáncer en donde si lo agarramos a tiempo, si lo detectamos inicialmente, tenemos todas las posibilidades de poderlo resolver. En el hospital, Juan Graham, ¿hay todo lo necesario para atender a pacientes con cáncer de próstata? Sí, hay todo lo necesario. Es decir, finalmente, como todos los cánceres, son 3 caminos en todos los cánceres, ¿no? Es la parte quirúrgica, es la parte de la quimioterapia y la parte de la radioterapia. En ese sentido, el hospital tiene y cuenta con las 3 cosas, o la parte quirúrgica, o la parte de quimioterapia, o la parte de radiooncología, ¿no? Es muy caro, o sea, cuesta mucho atender el tratamiento para pacientes con cáncer de próstata. En la fase, cuando ya es avanzado, cuando ya es paliativo, es muy caro. En las fases iniciales es mucho menos caro. Por eso la campaña de concientización va en ese sentido, pues, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que hacer conciencia que hay 2 grupos que son fundamentales, así se tendría que dividir esto, ¿no?
Aquellos en donde está mucho más cerca la posibilidad, que es aquellos que tienen más de 40 años y tienen dentro de su familia, su papá, su hermano, su abuelo tuvieron cáncer de próstata, estos siempre tienen que tener mucho cuidado y tienen que tener presente el cáncer de próstata. Y aquellos que pueden también tener cáncer de próstata, aunque no con la probabilidad de estos otros, que son aquellos que ya cumplieron 45 años y que empiezan a tener de repente algunos síntomas. Entonces es bien importante no perder de vista esto. Y la campaña de concientización va encaminada a no podemos, como tú decías, ¿qué hacemos para que no me dé? No hay nada en este momento, porque si ya, como decía el doctor de Silva, genéticamente estás predispuesto, lo vas a tener. Pero sí hay la parte en donde, ¿qué tengo que hacer para poderlo detectar a tiempo? Porque cambia totalmente el panorama. Si tú lo detectas a tiempo, tienes todas las posibilidades de ya no tener ningún problema. El tratamiento, los seguimientos que tiene que tener y se acabó. ¿Qué lugar ocupa Tabasco en casos de cáncer de próstata a nivel nacional? ¿Quién tiene el dato? Más o menos nosotros estamos a la mitad de la tabla, pero hay que entender algo. En volumen poblacional, somos mucho menos tabasqueños que los que hay en el estado de Jalisco, en el estado de Nuevo León, etcétera, ¿no? Entonces, toda proporción guardada, nosotros andamos más o menos a la mitad de la tabla. Y en todo el país lo que está pasando es lo que comentamos. Estamos agarrando la gran mayoría de nuestros casos en etapas avanzadas. ¿Qué queremos cambiar en México? ¿Qué queremos cambiar para Tabasco? Queremos lograr detectar estos cánceres en una etapa inicial para poder ofertar tratamientos de curación y que un paciente pueda salvar su vida, pueda curarse de un cáncer de próstata. Y esto solamente se va a hacer si lo detectamos a tiempo, no en una etapa avanzada. Te voy a dar un dato, Chuy, muy interesante. ¿Cuál es el riesgo de que yo pueda tener un cáncer de próstata? ¿Cuál es el factor de riesgo en un varón para tener cáncer de próstata? Es muy sencillo. Es ser hombre mayor de 45 años, tener próstata y tener testículos. ¿Por qué? Así de fácil. Porque el cáncer de próstata en una etapa inicial se alimenta de la hormona masculina que es la testosterona. Y porque los cambios que se pueden presentar por mutaciones en el paso de nuestra vida a nivel genético puede hacer que desarrollemos un cáncer. Entonces, de ahí la importancia y la sensibilidad que tenemos que tener. La invitación va abierta para toda la población, como decía el doctor Narváez. Es importante esto, ¿no? Que tomemos y reflexionemos que yo puedo tener cáncer de próstata, pero a lo mejor mi hermano también puede tenerlo. Ojalá yo lo pueda invitar para que reflexione y se cheque. La mujer puede invitar a su esposo, a su marido, puedes invitar a tu abuelo, para que vaya al médico y se cheque. Creo que a tiempo todo es posible. Claro. Ahora, hacerse el análisis, ¿cada cuánto? ¿Una vez al año? Una vez al año, si sale normal y si no tengo sintomatología urinaria o no hay sospecha de cáncer. Si el médico considera que el antígeno prostático está fuera del rango, porque hay un rango basal que es de 0 a 4 nanogramos. Sin embargo, eso también se ha estudiado en relación a la edad y al volumen de la glándula prostática, al tamaño de la próstata. Pudiera ser que a lo mejor un varón tenga 50 años, ¿verdad? Y tenga un antígeno prostático de 4, pero tenga una próstata muy pequeñita. Yo como médico me estoy dando cuenta que quizás esto no anda tan bien como debería de estar. Y a lo mejor tengo que ofertarle la posibilidad de revisarlo y a lo mejor tener que hacer biopsia a su próstata. Ok, ¿un año es suficiente? Esto es, si yo empiezo con un cáncer, si yo me hago mis análisis una vez por año, todos Chuy, los eneros, y en febrero empieza mi antígeno a elevarse. Pero yo no lo sé porque ya me lo hice en enero. Tengo un año, tengo, ¿qué? 11 meses. Claro. ¿Estoy a tiempo en 11 meses? Sí estás a tiempo porque el cáncer de próstata es un tumor de crecimiento lento. Okay. En la gran mayoría de los casos. No es como en el cáncer de pulmón, de páncreas, ¿verdad? De colon, que avanzan mucho más rápido y que son mucho más agresivos. Que esa es otra de las cosas tristes, ¿no? Un cáncer que podría detectarse a tiempo, que es un cáncer de crecimiento lento, que podríamos agarrarlo en etapas avanzadas y a pesar de todo lo seguimos encontrando y diagnosticando en etapas más avanzadas. Es que hay una frasecita que la utilizamos mucho todo el mundo. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Es muy problemático porque sí nos puede pasar, claro. Sí nos puede suceder. Cualquier cosa nos puede suceder. Claro. ¿Es doloroso el cáncer de próstata?
Es muy doloroso. En las etapas tardías, el cáncer de próstata, su sitio predilecto de metástasis o de siembra tumoral es la columna. Y muchos pacientes tienen problemas de dolores óseos muy severos, problemas para caminar, para deambular, pueden llegar a quedar paralíticos, pueden tener una fractura de la columna, secundario a las metástasis por el tumor. Y eso es algo muy frecuente. Aparte, estos pacientes pueden presentar sangrado, eso se llama hematuria médicamente hablando, y el sangrado puede ser muy importante, puede producirle anemia, lo puede tapar. Son pacientes que no pueden orinar, que necesitan el uso de una sonda, muchos de ellos. O sea, realmente se convierte en un calvario para quien lo padece. Así es. Bueno, pues más a mi favor para irse a checar, ¿no? Ahora, Claro. ¿dónde se tiene que ir a checar la gente? ¿A los centros de salud? ¿A los hospitales? ¿A dónde se tiene que ir a checar, Víctor? Sí, mira, esto es una campaña que la Secretaría de Salud arranca con nosotros, con el Juan Graham en esta temporada, pero que va a ir incrementando poco a poco. Evidentemente que tenemos que sensibilizar a todos, sensibilizar a las personas, a la familia, sensibilizar a la parte médica también, que tiene que platicar de cáncer de próstata. Los médicos generales tienen que platicar y tienen que concientizar también a todos los que llegan mayores de 45 años y de comentarles y decirles, preguntarles, ya se hizo su antígeno, no ha sentido molestia, porque de repente se nos olvida esta parte, pues, y esta es responsabilidad de todos. La sensibilización debe ir en todos los sentidos, no solo para las personas normales, sino también quienes estamos metidos en la parte de la salud. Tenemos que concientizarnos y hacer difusión de esta parte, ¿no? Entonces ahorita nosotros arrancamos con esta campaña que se pretende que poco a poco se vaya incrementando. En este momento nosotros vamos a arrancar el día 18 con una campaña que va a empezar precisamente con los trabajadores del hospital. Acertadamente el doctor de Silva, viernes, el doctor de Silva propuso un eslogan que me parece además que es muy correcto, empezamos por la casa, y es empezar con los compañeros que están dentro del hospital mayores de 45 años para que se chequen, y con ellos empezamos ese día, el viernes vamos a hacer muestras de antígeno y un interrogatorio con la parte médica con los compañeros del hospital. Y el 19 y 20, sábado y domingo, hacemos una campaña abierta para todos aquellos mayores de 45 años. 45 a 75 a años. 75, es correcto, entre 45 y 75. No de 40, 45. 45. O de 40, si Con saben antecedentes. que tiene un hermano que tiene cáncer de próstata, o un papá o cáncer de abuelo. próstata, o un abuelo. Pero normalmente es 45 hasta 75. La campaña va a ser abierta, no necesitan inscribirse en ningún lado, van a llegar al hospital, allí se les hará un test inicial con un médico para poder tomarle algunos datos, y luego van a pasar a la toma de su antígeno prostático. Al final de esa toma de antígeno prostático, el resultado estará en 1 hora aproximadamente después de que se hizo la prueba, y entonces ya los urólogos irán determinando con qué pacientes se quedan para evaluar porque le hayan encontrado algún riesgo. Esto será 19 y 20, Okay. sábado y domingo. Y luego seguiremos con la campaña de sensibilización. El día 29 de noviembre es el día que a nivel nacional está ya marcado como el día de la campaña contra el cáncer de próstata, para la detección de cáncer de próstata. Entonces ese día vamos a hacer una pequeña caminata, trote, pedaleo de la parte del periférico hacia el Hospital Juan Graham, es 1,5 kilómetros, y ahí estamos invitando a todos los deportistas que ese día, en lugar de irse a correr a la Deportiva, en lugar de irse a correr a la Choca, a la Pólvora o al Tomás Garrido, pues se vayan con nosotros a hacer ese recorrido de 1,5 kilómetros trotando, pues buscando sensibilizar a todos los grupos, pues. Este tipo de cosas, el sedentarismo, la obesidad, la alimentación, todo ese tipo de cosas, incide también en la posibilidad de que se pueda tener este cáncer de próstata. Mira, se ha estudiado, Chuy, se ha estudiado bastante. Hay algunos artículos que hablan de que obviamente la vida sedentaria, la ingesta rica en grasas, la obesidad, son factores que pueden predisponer a un cáncer. Esto no está 100% demostrado,
Pero todo eso, todos esos factores que acabas de mencionar, afectan la calidad de vida de la persona y probablemente sí tengan que ver. Hay gente que se resiste cuando hay alguna duda o cuando hay, por una cuestión de pena, de vergüenza e incluso de machismo. ¿Qué cosa le tienes que decir a estas personas? Es muy fácil, Chuy. Mira, checarse es cosa de hombres. Y el lema de esta campaña es hazlo por ti y hazlo por tu familia. ¿Sí? Yo creo que la familia está integrada en muchos casos todavía, afortunadamente, por el binomio de padre, madre e hijos. Y la figura masculina sigue siendo parte importante de la familia. Y a veces se nos olvida que es el sustento principal de muchas de estas. Muchas familias todavía necesitan que el varón esté vigente, que pueda trabajar, que esté en buenas condiciones, que esté sano. Entonces, invitemos a esos esposos, invitemos a esos padres, invitemos a esos hermanos, a esos amigos, a esos compadres, que vayan y se chequen. Hoy por hoy está menos estigmatizado el hecho de que el tacto rectal me quita la hombría. También tenemos que entender que no es algo que me tenga que estar haciendo de rutina y que el médico decidirá conmigo la posibilidad o la necesidad de hacerlo. Ya las guías internacionales nos explican que no necesitamos hacerlo de manera rutinaria en todos nuestros pacientes y de manera frecuente. Si todo está bien con nosotros, perfecto. Una vez al año acudamos al médico, hagamos, como decías tú, un antígeno prostático y pasemos y platiquemos con él. Y decidiremos la posibilidad de hacerlo o no. Carlos Jiménez Hernández pregunta, una vez que se detecta cáncer de próstata, ¿en qué consiste el tratamiento? Dependiendo de la etapa, Chuy. Dependiendo de la etapa, Carlos, que tengamos el cáncer. Si el cáncer lo podemos detectar en una etapa inicial, podríamos intentar un tratamiento curativo. Esto se hace a través de una cirugía que se llama prostatectomía radical. Es una cirugía muy grande, pero que consiste en remover, quitar la próstata completa con las vesículas seminales, ganglios. Se va todo. Se va todo, en bloque, y luego reconstruimos la vía urinaria. Reconectamos la uretra, que es el conducto por donde orinamos, con la vejiga. Es una cirugía muy grande, muy compleja. Y con esto, obviamente, tratamos de curar un cáncer. Otro tipo de tratamiento es la radioterapia. La radioterapia, las radiaciones pueden en algunos casos también ser curativas en pacientes con cáncer localizados dentro de la glándula prostática. Cuando el cáncer ya se salió de la próstata, entonces este tratamiento ya no sirve, porque si yo tengo cáncer en otros órganos, en otras vísceras, en la columna, en los huesos de otras partes, en fin, pues ya no de nada sirve que me quite la próstata. Ahí el tratamiento inicia tratando de bloquear a la hormona masculina, que es la testosterona. Entonces el tratamiento es con hormonoterapia. Son tratamientos, como decía el doctor Narváez, costosos, complicados, que tienen muchos efectos secundarios también, pero que es la única manera de poder controlar el cáncer. Costosos, pero que en los hospitales públicos, en el INSABI... El INSABI se ha preocupado, la Secretaría de Salud del Estado se ha preocupado, la dirección del hospital se ha preocupado porque tengamos estos medicamentos. Hoy por hoy se le ha dado prioridad a este tipo de medicamentos y los pacientes cuentan con él. El mismo Carlos Jiménez pregunta si comer ajo sirve para algo. Pues dicen que para la circulación y no sé si para el aliento, pero para la próstata no. Para el aliento te lo aseguro que sí. Dalia Aurora García Ramón, querida Dalia, en un momentito vamos a pasarte ahí, vamos a tener un reconocimiento para ustedes, pero pregunta, si las personas que tienen la próstata inflamada son propensas a cáncer, y si los hombres que se hacen la vasectomía son propensos al cáncer, pregunta. La vasectomía hace algunos años se pensó que pudiera ser un factor predisponente, hoy sabemos que no. Está bien demostrado que no tiene nada que ver y en relación a las inflamaciones de la próstata, pudiera tener un paciente, si tiene inflamaciones repetitivas de próstata, y eso se llama prostatitis, a lo mejor alterar su fisiología dentro de la próstata y ser un factor. No está demostrado, pero desde luego que si hay una agresión sobre la próstata pudiera desarrollarse un cáncer. Dalia también dice, muchos no acuden por pena o porque dicen perder su varonilidad al hacerse un estudio de próstata. José Antonio Marín González pregunta, si un campesino tiene cáncer de próstata y no tiene recursos, ¿cómo le va a hacer para pagar el tratamiento o cirugía? Si es lo que requiere. Pues es acudir al hospital, acudir a su hospital más cercano que tenga, que de ahí seguramente será referido al hospital Juan Graham, ¿no?
y con mucho gusto contamos con los tratamientos necesarios para ello. Escuchaba en telereportaje que decían que tienen un problema con los urólogos. Es correcto. Con el número de urólogos. Nosotros deberíamos tener cuando menos en la mañana 3 urólogos, 2 en la tarde y uno sábado y domingo, como mínimo. ¿Y por qué no le explotan más a Alfonso y le dan unos 3 turnos? Sí, no hombre, pero qué más quisiéramos. Pero sí, en realidad el problema es que no hay quienes quieran pues entrar a esa etapa, porque la carga de trabajo en los hospitales es alta. Y bueno, pues evidentemente que les va muy bien seguramente en la práctica privada, ¿no? Y entonces nos ha costado mucho trabajo tener urólogos. No es fácil, ahorita estamos en la búsqueda de la generación que sale ahorita en febrero, a ver si podemos traer algunos, pero no los hay. Nos ha costado mucho trabajo, han llegado algunos, están con nosotros 2-3 meses y luego ya buscan camino. Entonces ese es complicado. Cuando alguien le detecta el urólogo de cáncer de próstata, ¿sigue el urólogo el tratamiento o lo deriva a un oncólogo? Cuando el paciente ya está en una etapa que se llama etapa D, que significa que ya tiene enfermedad metastásica o diseminada y ya no tiene respuesta hormonal. El cáncer en la etapa inicial, te comentaba Chuy, que puede bloquearse la hormona masculina y controlarse. Pero llegará un momento en que el cáncer de próstata aprenda a vivir sin la hormona masculina, que es la testosterona. Y en ese momento el bloqueo hormonal no va a servir. Entonces entramos a una segunda fase de tratamiento, que es la quimioterapia. Y aquí entra el oncólogo médico. Es quien nos ayuda en el manejo y prácticamente quien nos apoya. ¿Quién se suma a esto? Medicina paliativa, para tratar de ayudarnos con nuestros pacientes por los dolores que platicábamos, para darle manejo y darle calidad de vida. Miguel Augusto Ruiz pregunta, tiene 69 años de edad, hace 5 meses se realizó un antígeno prostático, sacó .56, posteriormente se hizo un ultrasonido y salió nivel 1 de la próstata. ¿Estos niveles son leves o tienen que llevar un tratamiento para que crezca la próstata? ¿Qué le recomienda? Dice Miguel. Su antígeno prostático está muy bien, 0.5 está excelente, más para su edad, tiene una próstata pequeña, grado 1. Aquí lo importante sería, Miguel, si tienes síntomas urinarios, si tienes molestias para orinar, vale la pena que te acercaras con tu médico, porque también esos síntomas urinarios afectan la calidad de vida, Chuy. Una persona que se levanta 4 o 5 veces en la noche durante los próximos 20 años de su vida es una persona que no tiene calidad de vida, que no descansa. Y seguro en el caso de Miguel, si es una persona como él que es joven, que todavía trabaja, en fin, pues obviamente después de 2 semanas de estarse despertando cada hora y media para orinar, seguro la pasa bastante mal. Y eso se puede mejorar, no por cáncer, por crecimiento, por inflamación de la próstata de tipo benigno, y se podría dar manejo y mejorar esos síntomas. ¿Cuántas veces se supone que debe de ir una persona normalmente al baño por la noche? De ninguna a una, quizás 2 máximo. Ya más de 2 ya creo que ya implica en una noche de 8 horas que te estés levantando cada 2 horas y media a orinar. Entonces, si cada 2 horas y media interrumpes tu sueño no es reparador. No tienes buena calidad de vida, claro, para enfrentar el día siguiente, laboral, familiar, etcétera, ¿no? Y, a ver, rapidísimo, bueno, el tema es que no tiene sintomatología. En un inicio no, y eso es lo triste, que no nos avisa, es el enemigo silencioso. Entonces, tenemos que entender que el cáncer puede no dar síntomas, puede dar síntomas como los que ya platicamos, ¿verdad? O puede inclusive debutar el cáncer con una enfermedad avanzada. Un paciente que de repente empezó por problemas de columna, no pudo caminar, lo llevaron al neurólogo, al traumatólogo y resultó que lo que tiene es una metástasis por un cáncer, ¿verdad? Entonces puede presentarse 3 escenarios y eso es lo complicado. ¿Qué quieren agregar? Pues invitar al auditorio, Chuy, que se sume a esta campaña, que no se olviden que el cáncer de próstata está ahí, que ha ido incrementándose los niveles de detección de cáncer de próstata, pero desgraciadamente no solo es que se eleven los niveles de detección, es que los niveles que se está detectando demasiado tarde, que lo ideal es que pudiéramos, si ya está ahí, detectarlo a tiempo para poder ofrecerle un tratamiento a tiempo. Te decía que nosotros estamos haciendo algunas actividades
en aras de ir difundiendo más esto. El 29, después del trote carrera marcha que tendremos, vamos a hacer también una actividad académica. A través de vía Zoom vamos a tratar de enlazar a todos los hospitales municipales y a todos los que se puedan enlazar con una serie de pláticas que tendrá el Servicio de Urología con el doctor De Silva y otros compañeros urólogos para tratar de analizar qué es el ABC en el diagnóstico del cáncer de próstata. Es sensibilizar pues en todos los sentidos. Todos tenemos que volvernos sensibles, todos tenemos que recordar que el cáncer de próstata está ahí, que si lo diagnosticamos a tiempo, la posibilidad de tener un mejor manejo es mucho mayor, que es lamentable tener que detectarlo ya en etapa avanzada cuando ya el paciente tiene metástasis y que es poco lo que podemos ofrecerle. Bien. Son las 6 de la tarde, 30 minutos, nos tenemos que ir. Pedro Antonio Martínez Constantino dice: en febrero hacen el mes del hombre para ese tipo de estudios en paquetes que requieren los hombres y salen promociones en los paquetes, incluye antígeno prostático, triglicéridos, etcétera. Pero, ¿qué es esto? ¿Alguna campaña o qué cosa? No, quizás hace promoción de algún laboratorio. Claro. Pero no nos dice aquí más lo que ustedes acaban de escuchar. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia y mucha suerte, mucho éxito. Chuy. Y ojalá esto abra los ojos de muchas personas. Jesús Vidal Ceferino, que pidan a que repitan los horarios para asistir a la campaña del estudio de próstata. Es 19 y 20 a las 8 de la mañana. Sábado y domingo. Sábado y domingo, de las 8 de la mañana hasta que se corte, ¿no? ¿Pero tiene que llegar la persona en ayunas? La persona tiene que llegar, perdón. Idealmente, tiene que tener 3 días de abstinencia sexual, que lleve su INE, que lleve una identificación, eso es bien importante. Ya quedamos que varones entre 45 y 75 años, y no es forzoso o obligatorio el ayuno para hacer la prueba de antígeno prostático, así que pudiera no llegar en ayuno. ¿Okay? Claro. Perdón, Alfonso. Lo que sí es importante también es que es una campaña para la población que no tiene derecho a bien. INSABI. Sí, el que está en el seguro, en el ISSSTE, en el ICED, debe de acudir a sus hospitales, es correcto. Y aquí una pequeña reflexión: hay que hacerlo por uno, como varón, hay que hacerlo por su familia. La invitación es para que acudan con nosotros, vamos a estar atendiéndolos con mucho gusto esos días, precisamente porque los espacios son tan reducidos a veces para las consultas en neurología. El abrir esto permite, gracias al esfuerzo de la Secretaría y de la dirección del hospital, poder llegar a más gente y ayudar a más gente. Invitarlos a la caminata, a la carrera, al trote. Lleven su playera azul. Se va a hacer un moño, como decía el doctor, un moño humano, azul, un listón azul. Sí, sí. El listón azul es el símbolo del cáncer de próstata. Entonces creo que este tipo de eventos que concientizan sobre el problema nos ayudan a que cada día podamos tener una mayor salud. Cáncer de próstata es similar a cáncer de mama en mujeres. El mismo número de mujeres afectadas tenemos por hombres por cáncer de próstata. ¡Órale! Y más de 500 muertes en los últimos 4 años en Tabasco por cáncer de próstata. Creo que podemos abatir esto. Pues depende de cada uno, depende de que pongamos interés y que pues es querernos un poquito a nosotros mismos y querer a nuestra familia. Gracias al doctor Alfonso de Silva Gutiérrez y al doctor Víctor Narváez Osorio por su presencia esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa, o ¿sabes qué? De una vez vamos directo, porque vamos a meter o hacemos la pausa, ¿sí? Hacemos la pausa. Y vamos a regresar con este reconocimiento a la camisería y sastrería El Maestro.